Primero que nosotros recibimos y que los autores decidieron ponerle ley Micaela García. Y la intencionalidad fue preguntarnos qué nos parecía, si estábamos de acuerdo, si queríamos modificar algo. Y lo único que en ese momento pedí yo, digamos, era que trataran de unificar un único proyecto para que pudiera salir. Estuvimos en una mesa, acá en un salón del Congreso, hablando de los 13 proyectos de ley. Y básicamente la ley apunta a eso, digamos, a que nuestros funcionarios, nuestros trabajadores del Estado entiendan lo que es la perspectiva de género y puedan actuar en consecuencia, porque lo de Micaela se podría haber evitado. Para nosotros esta ley desde ese lado es importantísima, porque creemos que esto se corrige con prevención y no con leyes que castiguen y aumentan las penas cuando el hecho ya ha ocurrido. Es un paso necesario porque no podemos tomar decisiones. Cualquier funcionario no puede tomar decisiones. Todos los funcionarios toman decisiones, así sea elevar un expediente, decir no te vayas, que esto es importante y lo tenemos que resolver ahora. Y para poder tomar decisiones hay que conocer. Y creo que esta ley lo que busca es que los funcionarios del Estado, las personas que trabajan en el Estado, en los 3 poderes y en todos los niveles, conozcan la perspectiva de género para poder tomar mejores decisiones. Y Micaela estaría acá. De alguna forma intentando que esto salga, haciendo fuerza, seguramente preparando debates previos y organizando debates posteriores. Es una ley para capacitar a todos los funcionarios y agentes del Estado Nacional en sus 3 poderes. Es decir, que desde el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, los jueces de la Corte Suprema, hasta el empleado que atiende una ventanilla, un policía que recibe una denuncia, o los empleados y trabajadores de cualquier rango, todos van a tener que realizar esta capacitación obligatoria que se va a desarrollar en el marco de sus ministerios o de las áreas a las cuales pertenecen y que va a ser obligatoria para ejercer las funciones en el Estado Nacional, ya sea ejercer un trabajo o ejercer una función pública con más responsabilidad. Todas estamos atravesados por la violencia machista, al igual que el conjunto de nuestra sociedad, y no son espacios que estén exentos de casos de violencia ejercida hacia las mujeres. Creo que lo fundamental es poder aceptar que tenemos este problema y trabajar para resolverlo, influyendo, interviniendo sobre las denuncias y los casos cometidos en el pasado y tratando de que no se sigan cometiendo de cara al futuro. Mi nombre es Andrea Lescano, soy la mamá de Micaela García. Nosotros, después de lo que sucedió a Micaela, decidimos fundar una fundación con el nombre de ella, que es Fundación Micaela García La Negra. Actualmente los ejes temáticos son la perspectiva de género y después apoyar distintas organizaciones para ayudarlos en cosas más de tratar de ser igualitarios y justos. Hay un desconocimiento y una ignorancia, entonces eso es lo que a nosotros nos va a permitir y va a permitir en sí que se puedan empezar a salir de esa ignorancia. O sea, esto es un pequeño camino, sería un gran puntapié. Mira, lo que principalmente nos dejó Micaela es que tenemos que involucrarnos. Bueno, esas son todas cosas que podemos hacerlo todos. Y si todos nos ponemos un pequeño granito de arena, el cambio va a ser importante. ...171 votos fueron afirmativos, 1 negativo y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Bien, perfecto. Ahí está un poco la contextualización, que entiendo que la última clase que tuvimos que de golpe salud, ¿no? Que no vimos eso, ¿sí? Justamente no vimos eso. Sí charlábamos sobre algunas cosas que vienen posteriores y algunos videitos posteriores, pero ahora vamos a retomar algunas cositas.
Uno de los puntos que a mí me parece interesante, ¿conocen la ley del talión ustedes? Sí. ¿Cómo es la ley del talión? Por dentro, o sea, bueno, sería lo mismo lo que haya hecho esa persona. Bien, perfecto. Y en la antigüedad había una referencia que era para que vos no robes, lo que hacían era, si te enganchaban, te cortaban una mano. Si vos volvías a robar, te volvían a apresar, si te volvían a agarrar y te cortaban la otra mano. Y si volvías a robar, te mataban, te cortaban la cabeza. Ese era el planteo. Y la pregunta, ¿dejó de haber robos por esto? No. ¿Y por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? ¿Por qué sucede eso? Y esto como, uno dice, hay una penalización fuerte, o sea, te van a cortar la mano, che, no es chiste. No es que ni siquiera vas preso, te cortan la mano, como... A ver, yo creo que no existen soluciones así para varios problemas tan tajantes como que no existe el robo más nunca. Bien. Eso es imposible. Los seres humanos, algunos siempre van a ser corruptos, siempre van a hacer cosas malas. Lo que se supone que sirve las penas. La ley del talión, al menos para mi punto de vista, es más como un razonamiento bastante infantil. Es como me metí una cachetada, entonces yo le metí una cachetada. Y eso en realidad no es nada, simplemente sirve que para algunas personas, que van a ser varias, se abstengan de hacer esos actos ilícitos porque la pena es grande. Pero hay otros que el no hacer este acto ilícito significa no comer, entonces o le cortan la mano o mueren de hambre. Impecable la explicación, ¿vale? Como, no sé, me cuesta pensarla para hacerla mejor. Digo, la lógica de lo que plantea Valen, la penalización, lo que se conoce como lo punitivo, no es una herramienta para solucionar justamente un problema que puede ser que alguien robe. Es decir, si yo digo, che, te voy a cortar la mano y vos robás igual, la perspectiva de ser lo más punitivo posible, de decir, bueno, o directamente no te corto la mano, te engancho robando y te mato de una, te corto la cabeza de una. Y la sensación es que eso no termina siendo más que la sensación, es esto, como todo ese tipo de dinámica y esa batería de cosas, no terminó solucionando el problema de que la gente robe, porque como decía Valen, hay algunas situaciones que tienen que ver con lo extremo, con la multicausalidad que llevan a una persona a tener que decir, bueno, che, si tengo que morfar entre esto o la vida, ya la vida la tengo medio complicada, así que termina siendo una proyección en ese sentido. Un punto interesante para trabajar es donde se reconocen más violencias y más robos, es donde hay más desigualdad. O sea, donde hay un sector de la población que tiene concentrada la riqueza y otro sector que tiene poca de esa riqueza. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y eso lo que genera justamente son esas tensiones con respecto a las desigualdades, ¿no? Como a los desequilibrios. Habían hecho algunos análisis, sobre todo en el continente americano, que los países donde hay más robos y son más violentos tienen la tendencia a ser los más desiguales. Como que la desigualdad funciona como un elemento ahí para tener en cuenta. Y uno de los puntos importantes, sobre todo en una mirada puesta en que hay cosas que no se pueden solucionar, como devolverle la vida a una persona, porque acá podemos aprobar leyes, podemos, no sé, hacer que el presidente baje con la ley, podemos hacer que la ley sea instaurada para todo el continente, que sea instaurada para todo el mundo, pero la vida de esta nena no la traemos de nuevo. Y ahí hay un punto. Por eso, una de las cuestiones con respecto a la idea de penalizar, que era un poco lo que les trataba de transmitir la pasada en la llamada, es que cuando, como decía Valen, vos subís la pena y decís, che, te corto la mano, te corto la cabeza, y vas subiendo la pena en ese sentido, no termina siendo un elemento determinante el hecho de subir la pena, subir el castigo para que vos no hagas algo. Claro. O sea, determinante es porque la delincuencia bajaría. Por ejemplo, en Estados Unidos, no me acuerdo bien en qué año era, se aplicó un principio que se conocía como el de la ventana rota, la tolerancia cero, que era por cualquier pelotudez de contradestrozar y se hace su delito grave peor. Y la delincuencia bajó muchísimo. Lo que pasa es que también siempre va a haber, es lo que digo. O sea, para mí tendría que haber un equilibrio entre las dos.
Perfecto. ¿Cuál sería el equilibrio? ¿Te animás? Se me ocurre, para empezar la ley, en realidad se me ocurre otra cosa, algo distinto para hacer algo parecido al de penalizar, pero no tanto de aplicar la perspectiva de género del Estado, sino el que se hagan, esto es muy complicado, sea muy costoso, pero que se le haga a las personas estudios así psicológicos en las escuelas que hayan, o los AIPES, o los psiquiatras, que vayan analizando a las personas y si alguno cumple con parte del perfil de lo que puede ser algún tipo de criminal, porque muchas veces tiene un perfil psicológico bastante serio, o sea, analiza su situación y también es complicada, capaz que también se le tendría que, tipo, que va a haber un psicólogo, porque también a veces hay gente que tipo no quiere al psicólogo porque es tipo, no, el psicólogo para loquito, no, el psicólogo es un doctor. Claro, que No, trabaja un aspecto de la vida. no es mal ir al doctor porque tenés gripe, tampoco es malo porque tenés el traumático que tenés. Totalmente. Che, Valen, y en esa mirada puesta desde la criminología, me sale pensar que esto que decía, el ejemplo que traías vos me parece interesante, como de las personas que no tienen para morfar, ¿qué sucede? Generalmente cuando hay mucha desocupación, aumenta la pobreza y eso hace que aumenten los robos. Sí. Como es una ecuación como bastante común en ese sentido. En esto que decías vos de cómo poder pensar una dinámica y una solución para la situación de si hay más desocupación, hay más pobreza, si hay más pobreza, eso termina impactando inevitablemente en robo porque termina generando violencia. ¿Se te ocurre alguna manera de solucionarlo? Digo, porque ahí la perspectiva del criminal no entra tanto, sino que entra más la de la desigualdad, ¿no? Podría ser, esto ya es el tema de que entra la pobreza y esto ya lo hace todo bastante más complicado porque hay que ver de dónde nace la pobreza. Bien. Y para esto siempre hay un millón de perspectivas diferentes, pero la verdad es que yo no puedo tener una respuesta a mí. Yo lo que pienso muchas veces es que el Estado hace un mal papel con esto, siendo demasiado grande, demasiado caro, y cerrando varias cosas, o otras cosas que hacen, si el control de movimiento destruye la economía, y por eso es que tiene que ver con la economía, porque falta de dinero y de bienes de cosas. Pero eso ya no sé cómo resolverlo, porque justamente el que es el encargado de hacer eso es justamente también la parte más grande del problema. Claro, entiendo. Al menos para mí, ¿no? Otras pueden pensar otra cosa. Totalmente, pero claro, tu planteo es que es el perro que se muerde la cola, como que el propio Estado es el que está generando esas tensiones. Bien, y un poco la perspectiva de esto, a mí lo que me parece novedoso de la ley, que era un poco lo que retomamos de la clase anterior, es la dinámica puesta justamente en poder pensar que no están trabajando sobre la penalización, no están trabajando sobre el castigo, sino que intentan trabajar sobre la formación. Es decir, la persona que secuestró y hizo todo lo que hizo con esta nena, tuvo un recorrido, ¿sí? Tuvo un recorrido y lo que intenta trabajar la ley es justamente cómo funciona la formación en ese recorrido. Es un poco lo que decía Valen, pensando en las características a la hora de pensar en el desarrollo que va teniendo esa persona y la formación que va teniendo esa persona y cómo se impacta en la vida, ¿sí? Y cómo el tipo termina cometiendo un crimen y un asesinato, cómo la lógica está puesta en cómo llegó hasta acá, cómo llegó hasta el minuto antes, cómo llegó hasta el instante antes. Entonces eso lo que te permite es que vos primero te hagas cargo de que está el problema, ¿sí? Que eso es un punto importante, y el segundo elemento es cómo fue la formación de esa persona. ¿Y por qué esa persona en un momento creyó que podía hacer eso? ¿Por qué esa persona creyó que podía justamente tomar posesión de ese cuerpo y si ese cuerpo, si esa mujer no quería, él podía forzarla y hacerlo por la violencia? ¿Se entiende la idea? Más o menos. Y ahí lo que nosotros y nosotras tenemos es el recorrido de esa persona, que tiene que ver un poco con esto que mencionaba, de lo que decía Valen, con la construcción de una perspectiva y de una dinámica que te permite, o en realidad que te hace creer, que vos puedas llegar hasta acá, y que puedas llegar a hacer esto. Y que ahí el elemento principal que nosotros y nosotras tenemos es la formación. Por eso lo que mencionábamos con respecto a el elemento preventivo. Ahora, lo que tenemos que pensar es
tenemos un montón de personas formadas con esas características, que tienen esas características, y por otro lado lo que tenemos que hacer es ver justamente cómo trabajamos en una formación distinta. Y como bien mencionaba Valen también, ahí hay un agente que es el principal, que es el Estado, que es el que tiene que pensar en cómo reordena y cómo reestructura el funcionamiento que tiene la sociedad. Y ahí aparecen justamente las políticas a la hora de decir, bueno, ¿cómo reformulamos esto? ¿Cómo hacemos para que todo este proceso que tuvo una persona sea de otra manera, que le permita justamente no llegar acá? Ahí partimos desde una lógica que es, nadie nace de ninguna manera. Yo creo que hay una perspectiva interesante puesta en que ninguna persona debería estar sentenciada por el lugar en el que nace. O sea, con estar sentenciada en el lugar que nace, ¿qué quiero decir con estar sentenciada en el lugar que nace? Se lo pregunto a ustedes. Sí, porque donde nazca, en el sentido de, por ejemplo, puede ser clase social, le afecte a la vida, por ejemplo. Totalmente, naciste en un lugar que tus viejos no te pueden llevar a una escuela, no te pueden dar de comer todos los días, ya hay algo con respecto a lo orgánico, al funcionamiento del cuerpo, que si no tenés ciertos nutrientes en los primeros años de vida, esa parte del cuerpo no se desarrolla, entre otras el cerebro. ¿Qué otros puntos ustedes pueden decir? Bueno, esto puede ser una complicación a la hora de nacer. ¿Qué hay diferencias? Como vos marcabas, bueno, si yo, una diferencia puede ser de clase, entonces si yo nací en un asentamiento, voy a tener como algunos problemas con respecto a la clase social en la que nací, y eso puede implicar algunos problemas económicos y en relación a eso los alimentos, ¿no? Como poder llegar a cumplir, a comer todos los días y demás. Podría ser diferencia, o sea, depende de dónde nazcas, en qué país también, o en qué religión, por ejemplo. Bien, ahí hay un repunto. De hecho, hoy hay una discusión con respecto a lo que se está dando con Palestina e Israel, que es bastante interesante. Digo interesante porque si nosotros no estamos viendo ahí, ¿no? Porque si no estarían cascoteando el rancho. Pero es interesante para analizar. Y generalmente, o por lo menos lo que sabemos es que nosotros y nosotras no elegimos el lugar donde vivimos. Y si no elegimos el lugar donde vivimos, en el lugar donde nacemos más que donde vivimos, no elegimos esa infancia, lo que nos termina pasando, como marcaban, es que vos naciste y podés estar en medio de un conflicto militar. Y se mueren chicos y chicas de sus edades, ahora que el conflicto se volvió a reavivar de esta manera, lo que termina sucediendo es que la disparada con respecto a la violencia termina llevándose vidas de pibes y pibas puestas. Entonces es un punto ahí como para revisar. ¿Se les ocurre alguna otra dinámica donde haya diferencia social? Que digas que si vos nacés con esta manera, con esta otra. ¿La educación? ¿La? ¿Educación? La educación es un punto también, ¿no? Como podríamos decir, si nacés en un contexto social en el que te pueden dar una buena educación, en este caso la Argentina tiene educación de gestión pública y gestión privada, si naciste en un lugar donde te pueden dar una educación más o menos buena, tanto pública como privada, que acá en Argentina por suerte hay de las dos, tenés suerte. Si no, medio que sonaste. Con respecto a el año que tuvimos virtualidad, ¿qué necesitabas tener para poder tener clases virtuales? Una computadora y una conexión a internet. Necesitabas tener algo con que conectarte, que sea un celu que funcione mal, pero algo como para poder conectarte y capacidad de sostener una videollamada una hora. Y si no tenías eso, ibas a tener una clase menos buena que la que podías llegar a tener, la que tuvimos nosotros. Eso probablemente no tendría nada. O nada, porque en algunos casos se llevaron como algunos cuadernillos, pero imagínense, no sé, en las ciencias sociales a veces se puede entender un poco más y no necesitan algunas explicaciones y demás, sino que te acerquen las ideas principales y después va yendo. Pero en matemática, que te lleguen un cuadernillo y te digan, che, como aprendí con esto, como podés estudiar con esto. Y es muy difícil, ¿no? Y eso marca también la diferencia que se puede llegar a tener de situaciones que ustedes no eligen. Porque no es que ustedes eligen, ahora que empiezan a ser más grandes, sí, pero de chiquitos no eligieron la escuela. Como a sus papás, a sus mamás, alguien les recomendó, le dijo, che, como esta escuela no se funciona bien, me gusta.
no sé, es alemana, es laica, como tiene algunos esquemas que hacen que los convenza y terminen mandando a sus hijos acá. Pero ustedes no la eligieron, o sea, llegaron acá porque justamente alguien la eligió porque le parece que es buena o porque también le queda cerca, que también puede ser otra posibilidad. Bien, y con respecto a esto, una de las características que nosotros vemos a la hora de pensar en las cuestiones con respecto a el lugar donde nacemos, acá lo que sucedió es que esta persona que creo que tenía entre 30 y 40 años cuando asesinó a esta piba, lo que terminó haciendo es constituir un proceso y un desarrollo por el lugar que nació, por el lugar en el que nació, y ahí la cultura nos juega también. Perdón, Marco, como volviendo un cachito para atrás con respecto a las disparidades. ¿Qué es el racismo? La diferencia de razas, no, la discriminación no es por ser una raza distinta de ti. Bien, ¿eso también nos sentencia el color de la piel? Porque yo no elegí mi color de piel, no sé si alguno puede ir con el catálogo antes de nacer y decir, Sí. yo quiero tener... También igual ya el racismo también depende de dónde nazcas. Acá somos todos una mezcla racial, que somos todos marrón. Sí, de más arriba a más abajo, ¿no? Como un poquito más claro, un poquito más oscuro. No hay, apenas hay algún clásico blanco que parece un papel, habrá un par. Sí, sí. No vas a poner a alguien completamente negro. Y si hay algún negro, probablemente sea de otro país casi siempre. Por eso, por mi casa está llena de gente negra, pero son todos de Senegal que venden ropa trulla. Claro. Que no me dejan cambiar por la por mi casa. Bien, o sea que si uno o una nace en un país que es racista, hay algunos países, de hecho Europa es bastante racista, tiene algunas cosas que son bastante racistas. Si nacés morocho o nacés rubio, ¿hay una diferencia ahí? ¿Te tratan de otra manera? O sea, en un país racista, ¿tratan de otra manera a un morocho que a un rubio? Ah, sí. Bueno, depende para qué lado ser racista, ¿no? Claro, generalmente el racismo siempre se inclinó hacia una vereda, tuvo como una tendencia particular. ¿Y con los varones y las mujeres hay diferencia? Sí. También depende del país. Ahí va. Pero sí, en todos lados va a haber una diferencia, pero en algunos lados es mayor, otras peor. En Oriente Medio es una buena mujer, montas un tobillo y te matan a piedrazos y te tiran un rascacielos. Bueno, eso Pues, acá lo que te puede pasar capaz que es... lo puso extremo, como puso el ejemplo, como sí, para que se entienda. El buen ejemplo. Sí, el buen ejemplo, ¿no? Como para que se entienda lo que se estaba diciendo. Está muy bien. Pero acá capaz que pasa que son mujer, capaz que, no sé, puedes tener un mambo con el trabajo que tenga que ver con el embarazo, cosas así, pero nada tan grave como el choque. Y en este caso, digo, pensando en esto, en que se muera una mujer por día por homicidios generados por varones, ¿es tan grave o no? Lo pienso, digo, cuando dijiste como no pasa nada tan grave, dije ¿es como esto? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan? Sí, es grave, pero lo que digo, no pasa en el marco de la semilegalidad, por eso lo decía. Claro, la diferencia de lo que plantea Valen, digo, para que también... El femicidio acá es punible. Claro, exacto. Y ahí está habilitado, en Oriente está habilitado que las mujeres tengan que andar con el pelo tapado. Porque el pelo es algo sagrado que solo se reserva para el marido, ¿no? Y es bastante curioso. Entonces ahí es interesante pensar como, bueno, si sos mujer y naciste en Oriente, y vas a tener algunas limitaciones, ¿no? Vas a tener que buscarte el burka, es las capuchas que usan para taparse todo, se tapan casi todo, incluyendo el pelo, por esta sacralidad que tiene el pelo. ¿Y saben qué les dicen de Oriente a Occidente? O sea, ¿qué les dicen de Oriente, donde usan las cosas tapadas, a la crítica a Oriente? Dicen, ustedes las mujeres, nosotros las tapamos y ustedes las desnudan. Porque en Oriente lo que hacen es cosificarlas y las muestran semidesnudas en carteles, en publicidades y demás. Fíjense, ¿no?, cómo se da la crítica con respecto a... En Occidente las cosifican a las mujeres, las ponen en carteles y demás. En Oriente las tapan. Pero igual no las dejan hacer nada, sería. Sí, porque no pueden estudiar, porque en Oriente las restricciones que tienen, y han apedreado gente, como no es chiste. Y ahí vemos como elementos a la hora de pensar en, la cultura
marca el lugar donde, la cultura del lugar donde nacemos, marca el resto de nuestra vida. Digo, así como marcó, y ese para mí el punto de tensión que podemos llegar a modificar. Así como la persona que cometió este asesinato, la cultura, este proceso lo llevó a cometer ese asesinato, también a la piba que fue víctima de ese asesinato, la cultura la llevó a cometer ese asesinato. Y de la cultura no somos parte todos y todas. Somos... Sí, pues depende de qué parte de la cultura. Depende de qué cosa de la cultura sería. Porque, a ver, no todos violamos ni matamos gente. Totalmente, totalmente. No es cultura eso tampoco. Bien, ahí hay un punto como que me parece re interesante como para marcar. Porque generalmente cuando definimos como cultura, la atención siempre está puesta en, no sé, si tenemos que definir culturalmente a la Argentina, como en términos gastronómicos, ¿cómo la definiríamos? O sea, ¿cuál es la cultura de la comida argentina? La gastronomía re variada. Hay un par de clásicos. Bastante. Yo pensé la milanesa, mira, lo pensé antes que el asado, la milanesa. Creo que el asado también. ¿Hay algo del italiano? ¿Qué comida es clásica del italiano? La pasta. Bueno, son las pizzas y pastas, ¿no? Como recontra forman parte de nuestro... No, pero eso es cultura porteña, no es cultura argentina. Si tenés que decir una comida argentina, que sea la humita. Ahí hay un punto también, porque tenemos la característica es que la comida, en todos los sentidos, digo, si uno revisa hasta en términos económicos, la centralidad está en la ciudad de Buenos Aires, que es en la ciudad en la que nosotros y nosotras vivimos. Y representamos todo culturalmente como si fuese, no, en la Argentina, no sé, si yo le voy a hablar del tango a alguien en Chaco, dice, no, yo no tengo ni idea qué es, como, por ahí tenga idea de lo que es, pero no representa a la cultura, de hecho a la porteña cada vez menos. Pero sí me interesaba como poder pensar en las construcciones culturales que se pueden llegar a dar, que son las que van marcando y las que van estructurando algunas dinámicas de funcionamiento que tienen las personas. Que es justamente donde la ley pretende como hacer algún impacto y tener algún impacto. Y hay algo en lo que decía Valen hace un ratito que marcaba, en un momento dijo, la solución tiene que venir de donde, corregime Valen si no fue así, la solución tiene que venir de donde está el problema, que es el Estado. Y el Estado tendría que ser justamente el que trata de instalar e instaurar, así como si el Estado quiere que la gente sepa leer y escribir, ¿qué hace? Con escuelas y centros de capacitación. Exacto, se ocupa de que la gente pueda leer y escribir y trabaja y te forma en ese sentido. Cuando el Estado quiere que una conducta se modifique, lo que hace es trabajar sobre los lugares donde puede llegar a actuar, donde tienen los actores, que justamente tienen que ver con la perspectiva de una prevención a la hora de pensar justamente en esto, en la formación, en cómo es el recorrido para que una persona llegue a hacer esto. Sobre todo porque en el caso del robo, como, che, bueno, te enganché y, bueno, devolveme esto, listo, ya está, cómo se soluciona, vas preso, no sé, qué sé yo. El mecanismo legal correspondiente que lo desconozco. Pero cuando se termina con la vida de una persona, cuando hay un asesinato, no podemos decir, toma, che, te devuelvo. Toma, te devuelvo la vida. Y es un punto ese. Por eso es importante que el mundo de los adultos se haga cargo de algunas cosas y tenga como puesto una mirada sobre las implicancias que tienen cuando esto se consuma. Cuando el hecho se consuma, ¿no? Se quede ahí como instaurado. Y... Perdón, profe. Sí. ¿Pero qué tiene que ver? Dale. ¿Cómo vas a evitar que alguien mate a alguien si enseñándole, por ejemplo, enseñándole una perspectiva de género a un político? O sea, ¿qué tendría que ver? Bien, ese es un re buen punto. En contrapunto con eso, el contrapunto para explicarlo, se disparó. Les paso un video que es muy chiquitito y que creo que lo vieron igual, pero lo vimos en el desorden que fue ayer. La mitad del video, hay una parte que empieza a hablar del Poder Judicial, esa es la parte importante y cuando viene charlamos eso. Me parece que está re buena la pregunta que citó. Desplazado, eso no. Yo creo que la fragilidad... Creo que... Sí, creo que lo vimos. Lo importante es lo de la justicia, la segunda parte, por eso lo recorté. Le viene de otras circunstancias, no
de la circunstancia de la mujer, tener algunos avances en la vida profesional, más autonomía, porque eso no es tan consolidado y cierto como pensamos que es. Y en ese contexto, ¿qué mirada tiene la justicia? Porque le critica la falta de perspectiva de género. Ah, no, sí, los jueces y en fin, toda la gente que trabaja en el campo jurídico, en el campo de la justicia, no tiene preparación, de ninguna manera está preparada para entender, evaluar y juzgar y sentenciar en caso de violencia de género. Es una imposibilidad esperar que esas personas, con lo que se ha visto hasta este momento, puedan pensar el tema. Falta una formación de jueces, de fiscales, o sea, el Ministerio Público, en este tema, porque la ignorancia es evidente y hace un daño extraordinario. ¿Qué efectos ha tenido la marcha Ni Una Menos que ha habido en la sociedad? La conciencia. No hay duda de que hoy la sociedad está consciente, cada vez más mujeres van a las marchas y hombres también. Entonces ha agitado la sociedad en torno de este tema y eso es importantísimo. Ha hecho que la sociedad perciba la existencia de este gran peligro para todos sus hijos, hijas, para los jóvenes, en las escuelas, el bullying, todo esto es un mismo tema, es un conjunto de prácticas que forman el tema de género, inclusive a veces violencia entre varones, ¿no? Como es el bullying entre varones, es una violencia de género. Bien, ahí con respecto a la justicia, les traigo como el ejemplo de cómo puede impactar la formación de un funcionario público. Lo bueno es que esto anda muy bien, entonces. ¿Cómo puede impactar la formación de un funcionario público en la toma de alguna decisión? Digo, yo hoy podría haber elegido otra ley, no sé, esta porque tiene características bastante particulares, entonces me interesaba cómo trabajar algunas características particulares. Pero podría haber traído en el marco de la materia de cívica, vieron que la perspectiva para este año está más puesta en ver qué es lo que sucede, más cómo el Estado proyecta, es decir, cómo funciona el poder legislativo para hacer una ley, qué busca una ley, cuál es el espíritu de una ley, que ustedes sepan, che, si la votan los diputados, tiene que tener mayoría, después la votan los senadores, tiene que tener mayoría, sino como la perspectiva de la materia está puesta ahí. Y podría haber tratado de, no sé, funcionar con otra ley. Y hay algunos campos, como el de la justicia, que una de las características principales que podemos encontrar es que hubo una resolución en una violación, sí, tiene ese nombre, no se puede decir de otra manera, que hablaron de, la resolución del fallo fue que la persona que había abusado de una menor de edad había tenido un desahogo sexual. Como que no lo podía controlar, ¿no? Como si fuese algo superador a uno mismo que no se puede controlar. Y ahí es cuando un juez, y ahí está para mí lo bueno para pensar con respecto a la función pública, cuando un juez termina afirmando que eso terminó siendo como un desahogo sexual. Como que es algo que no lo puede explicar, que no tiene herramientas para poder explicarlo y decir, che, para que una persona haga eso, tiene que haber habido todo esto antes. Y ahí es cuando las funciones públicas tienen un lugar importante como para poder pensar en las políticas que se llevan a cabo, porque las políticas que se lleven a cabo son las que van a marcar algunas cosas, y cómo la función pública termina teniendo un impacto en la vida de las personas directo. Esto como, che, dicen, se ponen de acuerdo nación y ciudad y dicen, che, la semana que viene vamos a aprovechar que hay 3 días nada más hábiles y vamos a suspender las clases para bajar la movilidad toda la semana y suspendemos la movilidad de viernes 8 de la noche a, creo que hasta el otro domingo o hasta el otro lunes a las 6 de la mañana, entiendo que es así. Entonces dicen, bueno, vamos a aprovechar que esos 3 días y eso tiene un impacto directo en la vida de ustedes. Entonces el miércoles, jueves y viernes no viene a la escuela, porque el Estado lo decidió. Y ahí hay algo con respecto a las políticas que tiene el Estado, que es lo que mencionaba Valen hace un ratito, que son interesantes para pensar, ¿no? Como para ver cómo funcionan en la práctica, no cómo funcionan en la teoría, en esto de, che, el Poder Legislativo, el Estado y demás, sino para ver cómo funcionan en la práctica. Y la idea de la materia de este año está puesta en que ustedes puedan llegar a ver qué es lo que sucede, digo, con la ley Micaela. Una de las propuestas es qué sucede en la práctica, de dónde viene. Esto de que a veces los abogados hablan de
del espíritu de la ley, ¿no? Como el espíritu de la ley. ¿Cuál es la característica esencial de la ley? Bueno, en este caso, la característica que tiene esencial esta ley es que trabaja no sobre la penalización, porque cuando decíamos hace un ratito esto de la ley del talión, y si robaste corto la mano, y los robos desaparecieron, y no, porque tiene que ver con otra cosa. Sino lo que intenta trabajar es sobre la formación. Y ahí es donde se junta la perspectiva de el Estado puesto en el impacto que tiene la llegada del Estado a la sociedad. Que en algunos casos ese impacto, esto que mencionábamos un ratito, y está bien que cierren estos 3 días. Y no sé, ustedes decían como, no sé, esto, me parece que no estaba bueno, como, que no va a funcionar, no sé si va a funcionar tanto, ¿no? Como son las expresiones que nosotros y nosotras podemos llegar a tener. Lo que sí es cierto es que miércoles, jueves y viernes ustedes no vienen a la escuela porque el Estado así lo decidió. ¿Se entiende lo importante del impacto del Estado en la vida de las personas? Bueno, así sucede con un montón de cosas. Y la idea es que este año justamente podamos ver esas cosas, podamos ver ese impacto que tiene. Así como el impacto que tiene, que son 3 días, no va a pasar nada, lo más probable es que no nos modifique la vida, salvo que se contagien y todo ese tipo de cosas, ahí sí les puede modificar la vida. Pero sí hay políticas que son mucho más profundas, donde también tienen impacto. Cuando se elige, voy a poner un ejemplo bien básico del ABC, explicar cuál es la política a la hora de decir, en vez de hacer un puente en Buenos Aires, no sé, hago un gasoducto en el norte. Eso también es una política de Estado y tiene un impacto sobre ustedes. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Cómo, digo, la idea es que podamos ver con estudios de caso, con hechos, con estudios de caso, cómo funciona el Estado. Esa es la idea principal. ¿Alguno me diría a la hora que tengo el celu? 10 minutos. Estamos en tiempo cumplido, ¿verdad? Bien. Bueno, les agradezco. Quería ordenar un poquito lo que había sucedido. Gracias por las colaboraciones, participaciones. Y les diría que descansen, contemplando este contexto. Alguien levantó las cejas recién cuando dije que